Shalom, muy buenas noches queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en este programa llamado Entre Líneas, Descubriendo la Verdad. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta noche, en esta nueva transmisión. Muy felices estamos de poder compartir con ustedes en este espacio de reflexión sobre las Sagradas Escrituras un capítulo más, una entrega más, donde vamos a estar estudiando temas importantes, temas vitales para la salvación, temas vitales para nuestra vida espiritual. En estos tiempos finales que estamos viviendo, queremos acercarles a ustedes un momento en el cual Elohim, el Creador, el Altísimo, nos llama a reflexionar, a pararnos, a meditar sobre cuál es su voluntad, cuál es su deseo para nosotros y cómo ponerlo en práctica, ¿no? El propósito de este programa es poder exaltar la palabra del Eterno, del Creador, por encima de todas las tradiciones de los hombres que han inventado durante todas las épocas diferentes ídolos, diferentes métodos de religión para seguir y se han olvidado del verdadero, se han olvidado del verdadero camino que es Yahshua a través de su palabra. En esta noche me acompaña Matías Filipas. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches, Emma. Buenas noches a todos los hermanos que nos están escuchando y quería hacer un saludo particular a todos los hermanos que nos escuchan, a todos los oyentes y bueno, saludarlos por el tema del Pesaj, así que para que tengan una feliz fiesta. Y bueno, que el Pesaj va a ser el lunes, así que bien, informar a todos los oyentes, bueno, y a todos los hermanos cristianos que por ahí no entienden mucho de esto, el Pesaj, o la Pascua, más conocida como la Pascua, que se celebra el primer mes hebreo, el día 15, va a ser este lunes que viene, así que invitar a todos los hermanos a que estudien la Escritura y que puedan celebrar con nosotros la fiesta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mati. Nos acompaña también Hans, nuestro hermano, por primera vez en esta noche. ¿Cómo estás, Hans? Bien, buenas noches, hermanos, y también un saludo a todos los radioescuchas. En esta noche vamos a estudiar la palabra de Yahweh, que es lo que la gente necesita, ¿no? En este tiempo de crisis. Bien, así es, así que vamos a estar compartiendo con ustedes un tema importante. Yo venía charlando con Mati. Hace un tiempo atrás ya presenté algo parecido o algo similar sobre el tema de las Biblias, y en estos días me llegó un correo electrónico promocionando un video, un documental, y el documental se llamaba, en inglés, ¿no?, La Biblia del Nuevo Orden Mundial, ¿no? Y me llamó la atención, me pareció interesante. El documental está en inglés y no está completo en internet, uno tiene que comprar el documental, por lo tanto no lo vi, así que no lo tengo, no sé bien de qué se trata, pero por algunas cosas que vi, parece que se trata de las nuevas versiones de Biblia que están siendo acomodadas para estar de acuerdo con la religión mundial que está siendo establecida actualmente en el mundo. O sea, la religión mundial, estamos refiriéndonos a que el gobierno mundial que se está instaurando, que tiene su parte política, su parte económica, o sea, su parte política con Naciones Unidas, con los bloques continentales y con los jueces, los jurados o jueces internacionales, la economía mundial con las monedas también continentales como el euro, etcétera, y estamos hablando de la fase religiosa del gobierno mundial, que no es ni más ni menos que la religión universal o la religión global que de a poco se está instaurando. Para que haya una religión universal tiene que haber una Biblia, o tiene que haber un libro sagrado en común que englobe a todas las ideas, a todas las corrientes, a todos los pensamientos, y que sea aceptado por la mayoría. Y comentaba con un hermano hace un par de semanas atrás, cuando charlábamos acerca de estos temas, él me decía, Biblia hay una sola, me decía, ¿no? Sí. Entonces, realmente ahí, bueno, sentí de decirle, sí. ¿Cómo son estos tiempos, no? Claro. Estos tiempos que, bueno, que ahora los creyentes dicen, tenemos la Biblia, hay que escudriñar la Biblia, pero no solamente eso, sino el origen también de la Biblia. Exacto. Entonces este hermano me decía, bueno, Biblia hay una sola, así que no hay mucha discusión. Y bueno, me dio el pie para hablarle de que en la antigüedad, en tiempos pasados, de persecuciones, en tiempos donde el pueblo de Elohim era oprimido, se quemaban los libros. O sea, se hacían grandes montañas y se quemaban los libros que eran heréticos o que eran ofensivos para la religión oficial. Sin embargo, hoy en día, yo le decía a este hermano, no se queman los libros, sino que se reeditan. O sea, se reeditan con pequeños cambios. Se tuerce la verdad. Exactamente. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las viejas versiones de la Biblia, y no solamente pasa esto con la Biblia, pasa con libros de historia. La historia se reescribe. Con cada generación
La historia se reescribe y se va acomodando al pensamiento predominante o al pensamiento de la élite. Sí. Es más, hoy pasa con Lutero. Exacto. Hoy pasa con varios pensadores o varios líderes o personas que han proclamado la verdad y hoy han torcido su carácter, han torcido sus escritos y bueno, esto es lo que mucha gente se aleja de la verdad por causa de todo esto, ¿no? Exacto. De paso que él menciona a Lutero, vamos a leer una cita de Martín Lutero. No para ponerlo como absoluta verdad, sino para presentarlo como cuál era el pensamiento protestante de aquella época. O sea, cuál era el pensamiento de los que seguían la Reforma Protestante. Pero decía que los libros ahora se reimprimen, las Biblias y muchos otros libros. Yo he tenido en mi mano un libro llamado El conflicto de los siglos, en una mano, y en la otra mano un libro que supuestamente es el mismo, que se llama El Gran Conflicto. El que tiene oído, que oiga. Y hermanos, lo han reimpreso y le han cambiado cosas. El que quiera saber más sobre esto puede entrar a la página díasdeoscuridad.com.ar. En esa página están publicados los cambios que se han hecho al libro El conflicto de los siglos. Un libro muy importante porque habla de estos temas que estamos mencionando ahora. O sea, se reimprimen los libros y se van cambiando las ideas, ayornándolas a la religión mundial. ¿Sí? Cabe recalcar también que las versiones modernas que salen ya vienen con las palabras cambiadas, o sea, exacto, te hace perder el contexto de lo que te está hablando y te desvía lo que te quiere decir el libro, ¿viste? Te desvía la tangente, por decir. Exactamente, exactamente. Entonces, vemos, hermanos, que está habiendo un cambio progresivo y que esta promoción que yo recibí, aunque no pude ver el contenido del video, realmente es una realidad. Es decir, ahí se está preparando la Biblia, o ya se está difundiendo la Biblia para el nuevo orden mundial. La Biblia que va a estar adaptada para que el movimiento ecuménico, que es la unión de todas las iglesias, se sientan a gusto con una Biblia que les diga a cada uno lo que quiere escuchar. Que no es ni más ni menos que dejar de lado la ley del Creador, su voluntad expresa bien clara en la Torá, en los profetas y en el Nuevo Testamento. Ahora, quería rescatar una cita de Martín Lutero, el reformador protestante alemán, que en el comienzo de su trabajo, digamos, de como teólogo o como profesor, él no tenía intenciones de salir de la Iglesia Católica, que era la única iglesia que existía. No tenía intenciones tampoco de que haya otra iglesia, ni nada por el estilo, sino que su intención era volver a las Sagradas Escrituras, un antiguo libro que él había encontrado encadenado en la universidad donde él estudiaba y que por primera vez, después de haber sido varios años sacerdote, o sea, después de haber trabajado como ministro para el pueblo, supuestamente hablándole la voluntad de Dios al pueblo, después de varios años recién él vio la Biblia. O sea que imagínense cómo era el estudio de un sacerdote de aquella época. No leían la Biblia, no tenían acceso. Y cuando él encontró la Biblia, él pensó que realmente la iglesia buscaba a Elohim, o buscaba al Creador, y estaba dispuesta a cambiar. Pero después de mucho tiempo, cuando él se dio cuenta de que en realidad la ignorancia era generalizada porque así convenía a los que dominaban en la iglesia, o sea, no era una ignorancia inocente, sino que era una ignorancia sembrada para mantener las conciencias cautivas y poder obtener el dinero, las ganancias, para poder gobernar temporalmente en Europa. O sea, los papas mataban a los reyes. O sea, eso es lo que vamos a leer ahora. Los papas dominaban temporalmente sobre todo el mundo cristiano occidental de aquella época. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, él en varias oportunidades deja asentado cuál es su postura con respecto al obispo de Roma. Y yo voy a leer una pequeña cita para que tengamos una idea de lo que significó la Reforma Protestante. Que de paso le hablo a los que escuchan, hermanos evangélicos, bautistas, metodistas, evangélicos en general, adventistas, etc. Ustedes son protestantes. Originalmente eran protestantes. Pero el tiempo fue pasando y la cosa se fue diluyendo y vamos a ver ahora en qué estamos actualmente. Pero vamos a ver lo que realmente era el protestantismo de aquella época. Voy a leer una cita de Martín Lutero, ¿sí? Dice así: el Papa no es y no puede ser la cabeza de la Iglesia cristiana, y no puede ser el vicario de Dios o de Cristo. Por el contrario, es la cabeza de la Iglesia acusada de las peores canalladas de la tierra, un vicario del demonio, un enemigo de Dios y adversario de Cristo,
un destructor de las iglesias de Cristo, un archiladrón de la iglesia, un bribón eclesiástico que se robó las llaves de todo lo bueno, tanto de la iglesia como de los propietarios temporales, asesino de reyes e incitador de derramamiento de sangre, guardián de burdeles, pero sobre todos los guardianes de burdeles y de todos los sabandijas, incluso de los que no pueden ser nombrados, un anticristo, un hombre de pecado, Martín Lutero, en contra del papado romano como institución del demonio. O sea, esta es la cita. Increíble, increíble, fuertísimo. De lo que creía Martín Lutero. Pero ahora, ¿por qué decía esto Martín Lutero? Porque él lo había visto en carne propia. La historia, si ustedes buscan la historia, la biografía de Martín Lutero, ustedes van a ver que la primera vez que él fue al Vaticano, enviado como asesor legal, llevando cartas eclesiásticas a Roma, él llegó al Vaticano, se inclinó a tierra, besó el suelo y dijo: esta es tierra santa. Cuando él salió del Vaticano, bueno, la idea había cambiado, porque él había visto todas las corrupciones, todo el negocio, cómo había prostíbulos para sacerdotes. O sea, realmente la iglesia oprimía al pueblo y los mantenía en la ignorancia para abusar y poder mantenerse a costa de los pobres de aquella época. Entonces, Martín Lutero cambió totalmente su perspectiva acerca de la iglesia católica, de la jerarquía, y empezó a luchar en contra de los abusos, entre los cuales estaba el tema de la justificación por la fe. ¿Por qué digo esto? Porque hace muy poco tiempo, o sea, hace pocos meses, hubo un encuentro ecuménico en Estados Unidos, donde la mayoría de las iglesias protestantes se juntaron y recibieron de parte del Papa Francisco un mensaje y se unieron para deshacer la reforma. El pastor anglicano que habló en esa conferencia dijo literalmente: la reforma se acabó. La protesta terminó porque Martín Lutero protestaba contra la justificación por obra que predicaba la Iglesia Católica al enseñar que uno podía comprar la salvación con indulgencias, etc. Y ahora todos estamos de acuerdo que la salvación es por la fe. Por lo tanto, la reforma protestante se acabó. Entonces, hoy todos, protestantes y católicos, están unidos para formar una sola religión. Pero esta cita la traigo a colación para que tengamos en cuenta que la protesta no era solamente contra la justificación por la fe, era contra el culto idolátrico de las imágenes, contra la adoración de la Eucaristía como una personificación de Cristo, contra la intercesión de los santos, contra el infierno, el purgatorio, etcétera, 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 contra el sacerdocio por sucesión apostólica de San Pedro. O sea, la idea de que Pedro fue el primer papa y que por sucesión apostólica hay sacerdotes designados que, bueno, Lutero hablaba del sacerdocio de todos los creyentes. O sea, la reforma protestante eran abismales las diferencias que había entre un protestante y un católico. Sin embargo, hoy en día ya no es así. O sea, ¿pero quién cambió? ¿Cambió Roma o cambiaron los protestantes? O sea, evidentemente fueron los protestantes los que bajaron la bandera de la palabra de Elohim como única regla de fe. Pero, ¿cómo se puede llegar a este estado? Bueno, una de las tácticas del enemigo es cambiar las Biblias. O sea, ir modificando lenta y progresivamente las Sagradas Escrituras al punto de que llegue a satisfacer los deseos de cada uno, ¿sí?, con respecto a lo que cada uno entiende sobre lo que es la voluntad del Eterno. Entonces vamos a empezar leyendo el primer pasaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13. Este pasaje que vamos a leer ahora nos habla de dos cosas importantes, de dos puntos importantes. Una condición para poder entrar a la tierra prometida y una advertencia en contra de aquellos que osen cambiar una pequeña letra de las leyes que fueron dadas. ¿Sí? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, primeramente. Después vamos a leer el 12 y el 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8. Si querés leer, Hans. Sí. La palabra del Eterno dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra de Yahweh, el Elohim de vuestros padres os da.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Yahweh tu Elohim de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Antes de seguir con la lectura, presten atención a lo que dice el versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Para qué? Para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. O sea, hay una orden de no quitar ni añadir nada de la palabra. O sea, de lo que recibimos, así tal cual como Él nos dio, esa es la verdad. Si le añadimos o le quitamos, ya estamos desviándonos. O sea, no podemos añadir ni quitar nada. ¿Con qué objetivo? Dice, para que guardéis los mandamientos. Dice en el mismo versículo 2, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Ahora, vamos a seguir en el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Muy bien. ¿Cuál es la sabiduría delante de las naciones? O sea, que va a ser vista. ¿Qué es lo que van a ver las naciones y van a decir, qué nación sabia es esta? ¿O qué nación hay que tenga un Dios tan cercano a este pueblo? A través de sus leyes, sus estatutos, Exacto. las ordenanzas que Él ha dado. Exacto. Y hay una cosa más. Dice que guardemos sus mandamientos para entrar, esto lo dice en el versículo 5, que dice, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. O sea, no podemos entrar en la tierra, de hecho lo vivieron, lo experimentaron el pueblo de Israel y muchos que murieron en el desierto por violar los mandamientos, no pudieron entrar en la tierra prometida por violar los mandamientos. Entonces es una condición para entrar en la tierra, guardar los mandamientos. No significa que entramos en la tierra porque guardamos los mandamientos, no. Pero todos los que entren en la tierra van a guardar sus mandamientos. Es la perfecta obediencia que demanda el Creador de cada uno de nosotros, que hemos sido salvados por la fe en el Mesías Yahshua. Ahora, esto mismo que leímos acá, lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Usted, si tiene su Biblia Reina Valera 60, va a ver que en Apocalipsis capítulo 22, al pie de página, probablemente si usted tiene una Biblia con referencia, al pie de página va a ver que hay una referencia a Deuteronomio 4. Estos dos textos de Apocalipsis 22 y Deuteronomio 4 están relacionados. Sobre todo el versículo 19 de Apocalipsis 22. Mati, si querés, podés leerlo. 22, 19. 19. ¿Por qué no lo encuentro? Ahí lo encontré. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Elohim le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descrito en este libro. Perdón, el 18 también. Perdón, volvemos. Sí. 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, el Elohim le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Muy bien, entonces, ¿qué decía Deuteronomio? No añadiréis ni quitaréis nada. ¿Y qué dice Apocalipsis? No añadas ni quites nada. Ahora, vamos a leer, si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme en la lectura. Acompáñeme en la lectura de este pasaje. Capaz que los otros puedan anotarlo y leerlos después, pero acompáñeme en la lectura de este pasaje de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, que es la última bienaventuranza de las Escrituras. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Lo leo. Dice así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Leo de vuelta. Lean su Biblia. Acá no dice así. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera 60? En la versión Valera, Reina Valera dice, bienaventurados los que lavan sus ropas Así es. para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Acá dice, o sea, lavan sus ropas, ya no dice los mandamientos. Acá Exacto. también, ¿no? En la Bueno. nueva versión internacional Bueno, dice lo mismo. lo que hemos leído recién es la Reina Valera, la que leyó Hans, Reina Valera 1960, yo también tengo la misma, y... Esta es la nueva versión internacional, la que estoy exacto. diciendo NBI, nueva versión internacional, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. yo. Así es, sí. Sin embargo, lo que yo leí, en realidad yo lo dije de memoria, porque no tengo la Biblia acá sobre la mesa, pero ustedes lo pueden corroborar, es la Biblia Reina Valera 1602. O sea que es la primera Biblia Reina Valera, es la primera Biblia traducida al español, fue la que tradujo Casiodoro de Reina en 1559. Se la conoce como el libro del oso, la Biblia del oso. Luego fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. Bueno, esa versión, Reina Valera 1602, no dice bienaventurados los que lavan sus ropas, dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad. ¿Qué decía Deuteronomio 4? Que guardemos los mandamientos para que entremos en la santa ciudad y que no había que quitar ni agregar nada. Bueno, esta referencia ahora está disociada en las nuevas Biblias porque ya no aparece más la frase bienaventurado el que guarde sus mandamientos. Ahora dice bienaventurado el que lave sus ropas. Y hermanos y hermanas, no es lo mismo. O sea, le han cambiado las palabras a las nuevas Biblias, y estoy hablando nueva entre comillas, porque estamos hablando de la década del 60, ¿sí? Y antes también, le han cambiado las palabras, guarden los mandamientos por laven sus ropas. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad de parte de sociedades bíblicas que está siendo manipulada obviamente por los jesuitas, por las órdenes religiosas que se han infiltrado en esta organización, para disociar el Nuevo Testamento del Antiguo. La religión del Antiguo Testamento es una totalmente diferente de la del Nuevo Testamento. Antes el hombre tenía que guardar los mandamientos, ahora en el Nuevo Testamento ya no hay más mandamientos. Lo único que uno tiene que hacer es creer. Gracias. Claro, creer y nada más. Sin embargo, la Escritura, el mismo apóstol Santiago, lo dice de una manera bien clara, que ya eso no lo pueden cambiar con nada. Dice que la fe sin obras está muerta. Y el que guarda toda la ley, pero que quiere ofender un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, pero con pequeños pasajes que van cambiando lentamente en la mente de las personas el concepto de la salvación, de la fe y de las obras. Este es el primer pasaje que vemos, hermanos, que ha sido manipulado en la misma versión, Reina Valera, de la 1602 a la 1960, ya hay un cambio considerable. No sé si alguien quería agregar alguna cosa. Sí, quería recalcar que el último pueblo en la tierra, el pueblo de Elohim, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. O sea, son, podríamos decir, dos requisitos fundamentales, ¿no? La gracia del pueblo y guardar los preceptos, ¿no? Por supuesto. Exacto. Vamos a leer otro pasaje ahora que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Este es un texto muy interesante. Hoy Matías me hablaba, búsquenlo en internet, lo van a poder encontrar también, acerca de Biblias que están siendo escritas o diseñadas especialmente para homosexuales. O sea, se la llama la Biblia gay. ¿Por qué? Porque está visto desde un punto de vista o desde una perspectiva, entre comillas, o sea, moderna, o con respecto al tema de la sexualidad. Ahora, lo que vamos a leer ahora no es de una Biblia, entre comillas, una Biblia gay. Es una Biblia que se lee en todas las iglesias. Vamos a ver cómo Satanás ha cambiado pasajes bíblicos claros del Nuevo Testamento en Biblias que se leen en todas las iglesias, que se usan en todas las iglesias. En especial, vamos a hablar de la versión
Nueva Versión Internacional, NBI, una de las Biblias más populares, sin embargo es conocida como la Biblia ecuménica, porque le han cambiado tantas cosas para poder satisfacer los deseos de cada una de las religiones que ya es irreconocible al texto original. Vamos a leer solamente un pasaje, 1 Corintios 6, Hans, si podés leerlo, de la Reina Valera 1960, acompáñenos en la lectura, por favor, los hermanos. 1 Corintios 6, versículo 9. La Escritura dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Muy bien. Está bien, Está bien clarito, ¿no? Bien clarito. Dice, aparte de mencionar fornicario, o sea, la fornicación, que es una perversión, la idolatría, los adúlteros, menciona los afeminados y los que se echan con varones, ¿sí? Así es. Dice que no heredarán, o sea, el reino. O sea, no van a heredar el reino de Elohim. O sea, no van a ser salvos si no cambian su vida, si no se arrepienten, ¿sí? Uh-huh. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo no como una intolerancia del Padre. O sea, el Eterno que escudriña los corazones, que lee lo profundo del ser nuestro, Él sabe las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y no hay justificativo delante de su ley. Y no hay explicación posible. El corazón del hombre es perverso, para un lado o para el otro. Si no es de esta manera, es quizá de otra. Hay personas que hacen otro tipo de cosas, pero nosotros no podemos justificarnos delante de Él. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en lo más íntimo de nuestro ser. Y no hay nada, absolutamente nada, que el Creador no pueda sanar y remediar en nuestra vida, ¿sí? Entonces este es un llamado de amor de parte del Padre, a que abandonemos nuestra vida mala, que Él compara los afeminados y los que se echan con varones, con los adúlteros, los idólatras, los fornicarios. Bueno, después habla de los ladrones, los avaros, los borrachos, los maledicentes, los estafadores. Ninguno de ellos, dice, heredará el reino de Elohim. Pero ahora vamos a ver lo que dice la Nueva Versión Internacional, mismo pasaje, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Versículo 9. ¿No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Elohim? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Muy bien. ¿Cómo tradujo afeminados y que se echan con varones? Sodomitas y pervertidos sexuales. Ahora, el tema es que cada uno interpreta de manera diferente lo que es ser un pervertido sexual. Si nosotros le preguntamos a un homosexual qué es un pervertido sexual, él no va a decir que un homosexual es un pervertido sexual. Él va a decir que un pedófilo es un pervertido sexual. Uh-huh. Pero sin embargo la Biblia, o sea, las Escrituras, dicen lo contrario. Entonces, la Nueva Versión Internacional cambió deliberadamente este pasaje para amoldarse a la religión mundial, que va a contemplar absolutamente a todo. Ahora, este atentado, ¿contra quién es? Es un atentado contra la ley. O sea, ¿dónde está escrito esto? O sea, en la ley de Elohim. No se echará hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni etcétera, etcétera. Todo esto está sentado en la ley. Entonces esto es un atentado contra la ley del Eterno. O sea, contra la vigencia de sus preceptos. Se está cambiando la ley. Por lo cual va a ser juzgado todo este mundo. No sé si alguien quería agregar una cosa más sobre esto. Sí, quería decir de que la ley de Elohim son leyes muy buenas, eternas. Hay leyes de convivencia en cuanto para amar al prójimo, respetarlo, pero ya cuando se cambia la ley, se hace un caos y bueno, deliberadamente uno hace y lo que hace no es conforme a la voluntad del Padre. Exacto. Cada uno ve la ley de diferente manera, entonces cada cual saque sus conclusiones. Ese es el punto que se ve ahora, ¿no? Vamos a leer otro pasaje y después si no vamos a meter al meollo de la cuestión, al centro. Vamos a leer Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, pero lo vamos a leer especialmente de una versión que la traje, una Biblia que la traje especialmente para este programa, que se llama la versión del lenguaje actual, ¿sí? Es una Biblia que se está difundiendo bastante hoy en día, igual que la Biblia Dios habla hoy, pero que le han cambiado muchas cosas de lo que decía originalmente para también amoldarla al tema de la religión mundial y disociar el Antiguo Testamento del Nuevo en especial. Yo voy a leer ahora la Reina Valera 60.
Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente. Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, el apóstol Jacobo, en realidad se llamaba Jacobo, era el hermano de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, le manda una carta a las 12 tribus que están dispersas. O sea, ¿por qué lo llama a las 12 tribus? Porque en realidad, a partir de que el Mesías ascendió al cielo, descendió el Espíritu y empezó la predicación a nivel mundial, por así decirlo, a través de Pablo y de los apóstoles que fueron dispersos por las persecuciones, empezó a reunirse parte de las 12 tribus de Israel, que estaban dispersas entre los gentiles. Pablo iba a visitar a las 12 tribus que estaban dispersas entre los gentiles. Entonces, esta carta, al ser dirigida a las 12 tribus de Israel, ¿de qué religión está hablando? De la misma del Antiguo Testamento. Es más, se empiezan a cumplir profecías que estaban en Zacarías, en Ezequiel, acerca de la reunión de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? O sea, de que Dios iba a traer a Efraín de los confines de la tierra donde se había sido disperso, lo iba a volver a traer, sí, para formar de dos pueblos que eran uno solo. O sea, la Biblia está plagada de esas promesas. Y eso se va a consumar o se va a terminar de cumplir con los 144.000, que van a ser 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Pero acá Santiago está dejando claro de que su mensaje va dirigido a las 12 tribus. Ahora, ¿cómo dice la versión del lenguaje actual? ¿Querés leer, hermano? ¿Tal como está escrita? ¿Cómo está escrita? Yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y del Señor Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Muy bien. Fíjense cómo dice la versión nueva. Ya no dice más las 12 tribus que están en la dispersión. Es más, hasta la palabra dispersión tiene un sentido bien concreto. O sea, es la consecuencia de la apostasía. Esto estaba en el libro de Deuteronomio. Que si ellos no obedecían la ley, las 12 tribus de Israel no obedecían la ley, Él los iba a dispersar entre las naciones. Entonces, cuando habla de las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, tiene un significado muy pesado. Pero esto lo borraron absolutamente, lo sacaron y pusieron a los cristianos que están en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya no somos más las 12 tribus. Ya no guardamos más la ley. Esta es otra religión nueva y nos llamamos cristianos. O sea, no tiene nada que ver. Fíjense, hermanos, cómo se va cambiando de a poco, sobre todo el Nuevo Testamento. Por causa de la interpretación y las costumbres y doctrina, van torciendo la escritura y van arrancando pedazos de escritura y añadiendo otras cosas, ¿no? Exacto. Antes de la pausa, ahora vamos a escuchar una canción, pero antes de la pausa, primero voy a leer un mensaje que nos manda el hermano Enrique, el hermano Percy. Un saludo para Percy. Para Percy, se te quiere mucho, Percy, a toda la familia. Un abrazo para todos. Saludos a la familia. Y me manda una cita de Martín Lutero que dice así: no oponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es negarla. Martín Lutero. Así que bueno, manda la cita, ¿sí? Que habla un poco también del carácter de Lutero, que bueno, estaba dispuesto a todo con tal de defender lo que él hasta en ese momento entendía como verdad. Porque tampoco vamos a decir que él conocía toda la verdad. No conocía toda la verdad, pero lo que conocía que era verdad, lo había defendido, por lo menos estaba dispuesto a defenderlo con su vida. Así que bueno, ese es también el deseo de que cada uno de nosotros podamos tener ese espíritu, el espíritu de verdad, que no descansa con las interpretaciones de los hombres, sino que quiere buscar a fondo la verdad. Antes de escuchar la canción, quiero dejarles algo para que vayamos meditando. Existe una palabra en el Nuevo Testamento que si ustedes la buscan, los que tienen oportunidad de acceder al diccionario Strong, que es el diccionario que tiene las palabras originales de la Biblia, ustedes la pueden encontrar con el número 3551 del griego, que aparece en el Nuevo Testamento, que se traduce como ley y que se dice nomos, ¿sí? Nomos. Nomos en griego significa ley, ¿sí? Y su número de referencia es 3551 del Strong. Pero hay otra palabra que tiene que ver con nomos, que es anomía. Anomía. Tiene una A de negación, que significa violar la ley o transgresión de la ley. Esta palabra, anomía, aparece con el número 458 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Anomía. Pero ¿cuál es el problema de esta palabra? La palabra nomos fue traducida como ley en el Nuevo Testamento, ¿sí? O precepto. Sin embargo, la palabra anomía, que significa quebrantar la ley o violar la ley,
fue traducida con dos palabritas que están muy lejanas de reflejar el verdadero sentido, que fue maldad o iniquidad, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, dice Cristo. Esa palabrita que aparece ahí como maldad, en realidad significa transgresores de la ley. O sea, Cristo le va a decir a los que le digan Señor, Señor, en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre, Cristo les va a decir, apartaos de mí los violadores de la ley, los que quebrantaron la ley. Sin embargo, las Biblias empezaron a traducir quebrantar la ley como maldad o como iniquidad. De hecho, hay una profecía en 2 Tesalonicenses 2 que habla del misterio de iniquidad. Esa palabra iniquidad se refiere a quebrantar la ley. Pero como la acepción o la traducción quebrantar la ley iba contra los principios cristianos de los traductores, decidieron traducir como maldad o iniquidad. Después de la pausa, después de la canción, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de dónde aparece en realidad la palabra anomía, que debería ser traducida como violador de la ley. Yahweh Eli lo ira Maya Seli Adam Yahweh Eli lo ira Maya Seli Adam Min Hametzah Karatiya Anani Bemech Chavya Tov Lachasot Bayahweh Mitoach Ba'adam Tov Lachasot Bayahweh mitoach vindivim Yahweh li lo ira Maya Seli Adam Yahweh li lo ira Maya Seli Bien, hermano, vamos a continuar con el estudio de esta noche. Estábamos mencionando el tema de la palabra anomía. Antes de meternos y de olvidarnos, vamos a mandar unos saluditos. Unos saluditos de unos hermanos que están lejos, están en San Luis, a Romina y a Rubén Carabajal. Bien. Y a su hijito Mijael, su primogénito, así que saludos a ellos y bueno, bendiciones para todos los hermanos que están allá. Un abrazo para todos. Estábamos hablando del tema de la palabra anomía, que significa transgresión de la ley, que aparece por lo menos 7 u 8 veces en el Nuevo Testamento, por lo menos las que encontré. Puede ser que haya más, porque algunas fueron traducidas como maldad, otras fueron traducidas como iniquidad, pero eso no quita de que haya otras palabras también que pueden haber sido traducidas de otra manera. Pero ¿qué esconde la palabra maldad y la palabra iniquidad? Esconde la palabra o la frase transgresión de la ley, ¿sí? Uh-huh. Y hay un texto muy conocido, que yo lo he mencionado varias veces acá, que se encuentra en 1 de Juan 3:4, que dice así. Anoten este pasaje, no lo vamos a leer ahora, yo se los digo así para que ustedes lo anoten. 1 de Juan 3:4 dice: el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. O sea, la definición de pecado es infracción de la ley. Uh-huh. Por lo tanto, si nosotros estamos en pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos infringiendo la ley. Cuando Cristo nos limpia de todo pecado, ¿qué nos hace? Obedientes a la ley. O sea, no, nos quita la transgresión. Entonces, esta frase, si ustedes la buscan en la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, o creo que la nueva versión internacional también, dice así: el que comete pecado hace maldad porque el pecado es maldad. O sea, entonces cada uno es el juez para definir qué es maldad, según su propio concepto, según su propia idea. Entonces el pecado, se me vino la frase de un libro, el pecado deja de parecer culpa. El pecado deja de acusarnos, la ley deja de tener un significado, porque
ahora el pecado va a ser lo que yo considere que es maldad. Sin embargo, originalmente decía, en 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Y vamos a leer dos ejemplos. El primero se encuentra en Mateo. Mateo 7, Sí, 21. Mateo 7, 21 dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. muy bien. Fíjense que no podían traducirlo, los traductores no podían poner apartados de mí malvados. ¿Por qué no dice malvados? ¿Por qué dice hacedores de maldad? Porque la traducción literal era Infractores de la ley. infractores de la ley o violadores de la ley. O sea, había una acción implícita, porque tenía que ver con una acción. O sea, dejaron de cumplir la ley. Entonces, como no podían traducir apartados de mí malvados, pusieron apartados de mí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tenían que satisfacer en parte lo que la palabra anomía significa, que es violador de la ley. Sí, Además en el 21 dice, ¿no? Entrará en el reino de los cielos solo el que hace la voluntad de mi Padre, claro, que está en los cielos. O sea, el contexto está hablando de guardar cumplir los la ley. Entonces, cuando dice apartados de mí, hacedores de maldad, recuerden que en realidad está diciendo, y esto está en el contexto de la segunda venida, apartados de mí los que no guardáis la ley o los quebrantadores de la ley. Hay otro texto, hermano, ¿iba a acotar algo sobre esto? Sí, referente a la ley, la Escritura habla bien claro en el libro de Salmos, el capítulo 119, el versículo 142, que dice así: Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Amén. Es tan claro que no hay otra verdad. O sea, cuando Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la ley también es la verdad. O sea, es la ley la única que te puede decir tu pecado, o sea, en el cual estás, en qué mandamiento o en qué precepto estás fallando. Es un espejo en el cual tú te puedes ver y ver tu condición, cómo estás en realidad. Entonces, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así es. De paso, la palabra justicia, que muchas veces aparece en el Nuevo Testamento también, se refieren también a la ley. En ese pasaje que él leyó, el hermano, se compara la justicia con la ley, o sea, como si fueran la misma cosa, ¿sí? Y el otro texto que tenemos, que donde aparece la palabra anomía en el Nuevo Testamento, no sé, hermano, si lo querés leer, es Mateo capítulo 23, ¿verdad? ¿O 24? 24, el versículo el 11 hasta el 13. Muy bien. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Muy bien. Fíjense que el contexto habla de el tiempo previo a la segunda venida del Mesías. Y está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, y esa palabra maldad es anomía, o sea, violación de la ley, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ¿sí? Y fíjense que la palabra perseverar aparece en Santiago capítulo 2, el que persevera en la perfecta ley de la libertad, ¿sí? Ya no se olvida de su condición, sino que se va perfeccionando. Hermanos, yo creo que ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Hay varios pasajes, hay varios textos, pero ustedes pueden buscar en el Nuevo Testamento la palabra maldad, la palabra iniquidad, ir a los textos originales para verificar que esto es así. Yo quiero terminar simplemente con un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Creo que vos compartiste 14-12, ¿verdad? Sí. 12-17 o 14. Capítulo 14, versículo 12, que Exacto. dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yahshua. Amén. Y Apocalipsis 12-17 también dice que el remanente del Creador va a guardar los mandamientos de Elohim por la fe o la fe del Mesías. Así que bueno, hermanos, esto es un pantallazo para que ustedes puedan tomar conciencia de la importancia que tiene de profundizar en las Escrituras, pero hoy en día ya no basta solamente con leer la Biblia, sino que tenemos que escudriñar en lo más profundo
para ver si realmente las cosas son así. Que el Eterno les acompañe, que el Eterno les dé su espíritu para poder escudriñar sobre estos temas. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Visiten nuestra página en internet, infonom.com.ar, también verdadpresente.com.ar. Y Matías, ¿se va a decir algo? Felices fiestas. Felices fiestas, feliz Pascua. Nos encontramos la próxima semana por la misma emisora. Muchas gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad.